Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un esfuerzo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, donde tratamos de presentarles a ustedes todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Esto en coproducción con el proyecto ciudadano Voto CR, que tiene más de 10 años de llegar hasta sus casas con debates, con elecciones infantiles y, por supuesto, tratando de mostrarle también todos los rostros que hacen campaña electoral. El día de hoy tengo el gusto de conversar con don Rodolfo Hernández Gómez. ¿Cómo está, don Rodolfo? Un gusto saludarlo. Gracias por Eh, recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias, más bien el gusto es mío. Y de tenerlo creo que por segunda vez en mi casa en una entrevista y reconocer el esfuerzo, la iniciativa del Colegio de Periodistas para llevar información a todas las Sí, es personas. muy valioso, sobre todo en este escenario de que aparecen tantas candidaturas y que de algún modo el colegio da esa única oportunidad a la ciudadanía. Porque ningún medio lo va a poder hacer, don Rodolfo. Y es que puedan conocer no solamente al personaje, sino también debatir con el personaje cuáles son los desafíos que va a tener en el camino. Bueno, a usted le tocó nacer en San José por una casualidad de la vida, porque su vida estaba hecha de las manos de una madre agricultora y un papá abogado. Cuénteme cómo fue eso, don Sí, Rodolfo. mis padrinos eran de San José. Ajá. Ya ambos están al lado de Dios. Esa tarde, un 20, 28 de marzo. sí, era una tarde del 27, nací el 28 de marzo de 1950, Sí. pero esa tarde del 27 había una actividad en la casa de don Luis Jiménez Ruiz y Carmela Mora Porras. Mis papás fueron y mamá empezó con algunas molestias por contracciones uterinas. Llamó a su obstetra, que era el doctor Oriamuno Flores, y Oriamuno Flores le dijo que no podía regresar a Cartago, que tenía que irse a internar a lo que en aquel momento le llamaban la Clínica Mater, Ajá. que es la que da origen a la Clínica Santa Rita. Bueno, ahí se internó y yo nací el 28 de De marzo. marzo a las 5:30 de la mañana. Nací temprano, venía bien despierto y he seguido levantándome Sigue siendo temprano madrugador. toda la vida. Tuve pediatra, cosa inusual en 1950, Sí, muy inusual. ¿verdad? Llegó el pediatra Edgar Cordero Carvajal, que también, por supuesto, se adelantó en este viaje hacia la eternidad. Me atendió y le dijo a mamá: este chiquito es medio cabezón, va a ver que así va a ser toda su vida. Bueno, fue mi pediatra hasta que nació mi primera hija, porque seguí teniendo pediatra hasta los 23 años, ¿En serio? cuando me dijo, no, 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 ya esto es mucho, ahora usted está hasta de alumno mío en el Hospital Nacional de Niños, no, le veo a sus chiquitas, pero ya usted no, búsquese a un A un médico de médico. adulto. Vea que me llama mucho la atención porque su papá, don Humberto, y su mamá, doña Anita, le marcan mucho su vida. Sí. Cuénteme, ¿qué significó para usted crecer en esa, digamos, ruralidad de Cartago? Porque sé que estuvo muy relacionado con la agricultura en un momento Ujú. determinado y cómo, sobre todo, vivió experiencias lindas en la escuela. Sí, yo he vivido en dos mundos. Es el mismo mundo, pero siempre digo en una forma ilustrativa que he caminado en dos mundos. Por el lado de papá, en un mundo de intelectuales. Papá abogado, pero a un abogado extraordinario que cuando estaba más joven y se publica el Código de Familia, me encontraba con magistrados o jueces y me decían, hay que agradecerle a su papá porque él aportó mucho en este código. Y pues fue un litigante muy bueno, de una familia que es familia de profesionales, sobre todo de maestros, porque mi abuelo
fue maestro, fue director de la Escuela Jesús Jiménez de Varones en Cartago, como se le llamaba en aquel momento. Fue Rafael Hernández Madrid, que todos sus hermanos eran docentes o abogados, y eso influyó mucho porque al estar en una familia en donde habían docentes, cuando uno tiene maestras en la escuela, todas quieren que uno aprenda a leer y escribir probablemente como a los 3 meses de edad. Y yo estuve sometido a eso y bueno, finalmente a los 5 años de edad ya pues podía leer algunas cosas, sobre todo tiras cómicas que me encantaban las del fantasma. Era mi sección favorita cuando yo era niño también. Era la sección favorita mía, leer el fantasma. Qué lindo. Y papá insistía mucho en la lectura. Desde que estaba pequeñito me decía, si uno se vuelve solo profesional en una carrera y no hace algo más, se convierte en un ignorante en su propia carrera. Y entonces, pues, desde temprana edad me ponía a leer. Y con un enfoque más en que en literatura costarricense, literatura extranjera, o tal vez más relacionado ya a un área que usted tenía como carrera. Él me compró una enciclopedia, la Grolier. Eran típicas las que eran enciclopedias. típicas y después me compró. Era nuestro Google ese. Claro, era el Google. Era el Google, era el WhatsApp, era todo, ¿verdad? Qué maravilla. Sí, era una maravilla. Él me compró también un libro, una colección de libros de un autor danés que me impresionaba mucho, ¿verdad? El hombre y el león, etcétera, que eran, los cuentos de Hansel y Gretel, ¿verdad? Los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, ¿verdad? De los hermanos Grimm. Y que entendí años más tarde que cada uno de esos cuentos realmente es una enseñanza de vida. Es la enseñanza del cuidado a los malos. Es súper curioso porque efectivamente los hermanos Grimm recogieron toda esa cantidad de cuentos que se contaban en la oralidad. Se contaba en la oralidad. Y claro que muchos de ellos lo que estaban evidenciando era una forma de agresión infantil, pero con un desenlace feliz, porque ahora hay mucha historia de agresión infantil sin desenlace feliz. Así es. Pero los hermanos Grimm contaban algunas historias, como esa que sigue evolucionando en la vida, porque ahora resulta que Hansel y Gretel ahora matan brujas y matan de todo, pero esos niños, en donde hablaban de una madrastra, etcétera, tuvieron un final feliz. Pero él me ponía a leer alguna literatura que él leía, pero era más universal. Me ponía a leer y después hablábamos un ratito en la tarde cuando él regresaba a la oficina y fue una época extraordinaria. Qué lindo. Con mamá que muy ligada a la agricultura. Muy ligada a la agricultura, aunque en aquel momento nadie decía empresaria, nadie decía agricultora, a todas le decían amas de casa, pero mamá era una ama de casa muy distinta. Era más brava que papá, era la que no permitía un desvío de lo tradicional o establecido en la casa, porque en pocas palabras o una mirada que ya uno entendía, no podía volverlo a repetir. Pero ella me introdujo en la naturaleza. Me participaba en todo, aunque fuera un chiquito. Me ponía, cuando ya crecí un poco, ya me permitió ir a la recolección de café, a medirlo, ¿verdad? O a llevar las cuentas para que nadie para que las cuentas fueran exactas, la medición fuera exacta. Me permitía ayudarle un poco en la siembra de papa, que era un espectáculo para mí.
Era una fiesta el día que yo tenía que ir. Es hermosísimo. Era hermosísimo y además Un gran contacto con la tierra. el contacto y llegar a la casa con las manos y las uñas llenas de tierra era como si hubiera alcanzado el mundo, había conquistado el mundo. Y cuénteme, ¿cómo un hijo de la tierra, un hijo que empezaba a labrar su vida mucho desde una cercanía a los textos, pasa colegio, escuela, usted estuvo en el San Francisco? San Francisco, correcto. Y de ahí hace un salto hacia la medicina. No, no era un espacio natural de repente, porque bueno, usted estaba cerca de más tal vez a todo lo que tenía que ver con la agricultura y al derecho. El derecho y la economía, porque vengo de una familia donde ha habido mucho abogado, mucho economista. Bueno, hay cosas que a mí me parece que Dios le habla a uno en el corazón, porque uno siempre ha sabido qué va a hacer. Por lo menos yo siempre sabía lo que iba a hacer. Desde una edad, como ¿en qué momento llegó ese mensaje en la vida? El mensaje me llegó en la escuela, pero quedó definido en agosto de 1966. Y me quedó muy claro que tenía que escoger ser médico. Pero como estaba en una casa, aunque la agricultura a mí me fascinaba, pero ya Costa Rica estaba cambiando de una forma muy curiosa, que hay que rescatar. Porque al campesino se le empezó a dejar de medio lado. Siendo nosotros un país eminentemente agrícola, ya para los 60s había una predilección por las profesiones formales, universitarias, y no por el agricultor, a pesar de que son los que llevan la comida a la mesa de los costarricenses. Empezó a verse tal vez que no era, y incluso en la misma casa decías que tienes que estudiar. Yo nunca tuve, digamos, dudas de que tenía que estudiar. Y tampoco he dejado la tierra, ¿verdad? Porque sigo combinando todo. Posiblemente mi esposa, ahora que llegó, les contó que hacemos otras cosas. De las cuales, además de su amor a los perros, que aquí además en esta casa... de que amamos la naturaleza en todas sus expresiones. Y entonces, en ese ambiente, en donde tenía familia que estaba en la política, gente que había estado ocupando puestos políticos en algunas instituciones, incluyendo el hermano de papá Álvaro, que fue ministro de Hacienda en el gobierno de Trejos Fernández, del profesor José Joaquín Trejos Fernández. Entonces, sentía el llamado para ser médico, para curar. Y como no iba a curar almas, porque yo me di cuenta que aunque en Cartago de cada familia metían a alguien a hacerse cura. Eso es cierto. ¿Verdad? Yo no sentía que yo iba a ser un cura franciscano, porque de todas las cosas que he aprendido, y como estaba en San Francisco, yo decía, si escojo la carrera religiosa, tiene que ser un franciscano. Pero, con su casita en el árbol y todo. De todo, ¿verdad? Y ahí al amado lobo y todo eso, ¿verdad? Bueno, y yo decía, bueno, ¿qué hago? Pucha, porque papá abogado a lo mejor va a querer que me quede con oficina. Mis tíos, algunos economistas, y yo veía que ellos disfrutaban mucho, ¿verdad? Y hacían muchas cosas que a alguien en la juventud le gusta, ¿verdad? Como un buen carro y esas cosas. Bueno, entré a la universidad, no le dije a nadie, me tocó ir a escoger lo que iba a ser de los primeros, seguro cosas de la naturaleza que a veces Dios lo ilumina y el examen pues sale bien para entrar a la universidad. Y entonces dije, bueno, vamos a ver qué es común a estas tres, casi no habían cosas comunes. Las más difíciles eran las de medicina, que había que llevar químicas, y había que llevar físicas, había que llevar microbiología y esas cosas. Entonces me apunté, más las generales en esas, y pregunté, ¿qué es común que me sirve a todas? Bueno, en medicina se lleva fundamentos de matemáticas,
pero si usted va para economía, tiene que llevar matemáticas de ingreso. Ah, bueno, entonces esa, me apunto. ¿Quién era el profesor más eminente en ese tiempo? El que más me impresionaba a mí era Constantino Láscaris en filosofía y Rosemary Karpinski en historia, con los cuales establecí Rosemary, sí. Qué bueno. establecí una amistad extraordinaria. Y Gil Chaverri en química, del cual fui después de pasar 101, me contrató. 101, yo recuerdo sí, eso. química 101. Yo creo que eso ya no existe. Ya no existen esas cosas. Me contrató de técnico de laboratorio. Y yo feliz porque le pagaba unos 30 pesos. Doctor, y una pregunta, don Rodolfo. ¿Cómo todo en ese tiempo usted auspicia una oportunidad para irse a Houston? Sí. ¿Cómo llega esa oportunidad? Y en medio también ya la familia. Sí, sí. Pero todo va a terminar en 30 segundos qué pasó con esas 3 profesiones. Yo empecé a llevarlas y las pasé todas. Ese primer año aprobé 16 asignaturas. Y todas más o menos bien. O muy bien, porque yo creo que me fue muy bien. Pero yo dije, no, hombre, economía, me voy a volver loco. Leyes, los compañeros que yo tenía, que después se hicieron, algunos son abogados, yo no podía, yo no tenía esa habilidad para hablar y hablar sin llegar a nada. Yo era más concreto que un dolor de garganta. Me van a matar los abogados. Me van a matar los abogados. Más fiebre, es una infección de garganta, es una amigdalitis. Y entonces me matriculé solo en medicina. Y cuando ya estaba matriculado le dije a papá, tengo que comunicarte algo. Voy a estudiar medicina y papá me dijo, sentate que te voy a contar algo. Yo nunca quise influir en tu escogencia, pero hoy sí te voy a contar algo. En 1932 yo fui el ganador de la beca de la Sorbona. No pude ser médico. Se murió mi papá ese año y tuve que empezar a trabajar. Mi abuelo murió en la epidemia de tifoidea que atendía en aquel momento Rafael Ángel Calderón Muñoz. Y nunca me contó porque sintió que si él me contaba una historia de algo que tal vez yo iba a interpretar que él hubiera querido ser, yo hubiera querido emular lo que él quiso ser y por circunstancias de la vida no lo fue. Entonces no me contó nada. O sea, yo escogí libremente mi profesión. ¿Cómo terminé en Houston? También yo creo que un poquito de esfuerzo y un poquito de suerte ayuda. Ese año la Caja Costarricense, con la ayuda de Roberto Ortiz Brenes y de un conocido que era el encargado de asuntos internacionales, que se llamaba George Siloff, ambos están muertos, crearon un intercambio de estudiantes y les iban a dar una beca. Estábamos terminando en nuestras especialidades, yo en pediatría y el doctor Rodríguez Gómez en medicina interna, Guillermo Rodríguez Gómez. Hicieron ahí una selección y Memo Rodríguez había sido el mejor estudiante en medicina interna y yo el mejor estudiante en pediatría. Se los cuento porque así fue, no es porque quiero rajar. A mí me parece que no hay que rajar mucho de esas cosas, por eso, si usted no me pregunta, yo no cuento. Y nos llamó Roberto Ortiz Brenes y nos dijo, ustedes ganaron una beca en la Caja. Se van para Houston el 19 de mayo. Mi esposa estaba embarazada de la cuarta chiquita. Marcela, Laura, Milena, Viviana y Erika. Y Erika. Viviana, estaba embarazada de Viviana. Y Viviana estaba para nacer precisamente el 19. Bueno, la angustia que me representó terminó en que convencí al doctor Brutín que adelantáramos unos días el parto y se lo indujeron y nació el 11 de mayo para disfrutar unos días antes de irme. Y nos fuimos para Houston, aquí terminamos, íbamos por 6 meses, pero en mi caso terminé quedándome 2 años y medio. Y profesor visitante en Virginia después Y pues fui profesor visitante, profesor invitado en Virginia y he estado en varios lugares
gracias pues a la profesión, pero siempre le he dado gracias al Hospital Nacional de Niños. El Hospital Nacional de Niños es una institución tan maravillosa. Donde estuve en la dirección muchos años. Sí, estuve 14 años en la dirección. Es una institución de tanto reconocimiento mundial que el que está en el Hospital de Niños se le abre muchas puertas. Entonces, gracias al Hospital de Niños estuve de conferencista invitado en la Universidad de Virginia, en Charlottesville. Estuve 11 años en México, en el Instituto de la Seguridad Social, dando clases de ética médica, ética en la función pública y clases de administración hospitalaria. Y yo siempre se lo he agradecido al Hospital Nacional de Niños, que es una especie de espejo médico para muchos lugares de este mundo. Una trayectoria impecable en toda su vida, digamos, como un Cartago que llegó a tener la oportunidad de llegar a dirigir el hospital, uno de los hospitales más importantes del país. ¿Y la política? Bueno, hace muchos años, como tenía parientes que se metían en la política, papá fue... Su tío bueno, también. y mi tío... Y, en Hacienda. Exacto. Y yo oía hablar de política y política, pero papá me decía, no te metas en eso, porque vieras qué duro que es. Y además descubrís cosas que te van a dar tristeza, como que tus amigos no son tus amigos, son de mentirillas, pero tus enemigos son de verdad. No te metas. Y yo le dije, no, yo no me voy a meter. Porque Qué buena frase la de su papá. Pero yo siempre me he sentido muy bien en el campo de la medicina. Es un campo de servicio. Algunos me han preguntado que cómo veo yo la medicina y le digo que la única forma de ejercer la medicina es tomarla como un apostolado y estar dispuesto al sacrificio de las malas noches, de la mala alimentación y de muchas cosas que hay que hacer por los pacientes. Pero mi esposa insistía y insistía porque a ella era la que le hablaban. Y algunos del partido, en aquel momento, del Partido Unidad, sabían que las esposas influyen mucho. Obediente usted, don Rodolfo. Sí, influyen mucho porque en 3 ocasiones que me dijeron que me metiera en política, yo los rechazaba. E incluso en una ocasión que un presidente de la República me presentó a mí como el que tenía que ir a la presidencia ejecutiva de la Caja, que fue don Oscar Arias, a quien yo se lo agradezco porque yo no había escuchado nunca a don Oscar Arias expresarse así de una persona. E incluso dijo que en el campo de la medicina pediátrica habían 2 personas que para él, por su espíritu de entrega, de altruismo, él destacaba, que era Carlos Sáenz Herrera y yo. Y habló con doña Laura, por lo menos eso es lo que tengo entendido, para que ocupara la presidencia ejecutiva de la Caja. Y yo, bueno, ese día crucé los dedos de las manos, de los pies, para que no, porque era mejor dirección del hospital que una institución tan grande, tan compleja, y en ese momento con una situación económica muy, muy grande. Era la Caja después de la burbuja inflacional, sí, y del plan escudo de don Oscar. Bueno, entonces yo a todos les decía que no, y que no, y que no. Y ya vamos por el año 2010, ¿verdad? Diciendo que no. Tenía desde el 90 hasta el 2010 diciendo que no, y que no. Tomo unas vacaciones y me voy para Canadá porque tengo una hija y nietos. Y tenía en ese momento 2 hijas que estudiaban en la Universidad de Ontario y nos fuimos a visitarlas. Y estábamos viendo Me quedan 20 segundos. Nevar, y me dice mi esposa, ¿vos no has pensado que vos
te estás comportando como esas personas que cuando tienen la panza llena y las necesidades son pocas, no le importa el que está pasando necesidades al vecino que está pasando necesidades. Y yo le dije, tenés razón, voy a hacer el esfuerzo de ayudar a Costa Rica. Doctor, muchas gracias por contarnos parte de su vida. Yo le digo que aquí yo podría estar como 2 horas con usted hablando. Me quedaron muchas cosas por fuera, verdaderamente, pero muchas gracias por regalarnos este perfil suyo, que creo que para la ciudadanía va a ser muy importante conocerle más allá de solamente su etapa en el hospital, sino también esa etapa tan joven y tan linda que vivió usted en la ruralidad en Cartago. Un honor. No, un gusto. Y el día que podamos compartir más historias, voy a hacerlas más chiquititas. Esa es la producción audiovisual ciudadana de servicio público que caracteriza al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Y justo en este momento en el que estoy yo cerrando este pedacito de entrevista, viene uno de los perros de don Rodolfo, que en su casa además es muy común que viajen y deambulen, no solamente don Rodolfo aquí por la sala, sino por cada uno de los aposentos de su casa. Así que, bueno, esas son las cosas bonitas que permite esta producción, que usted pueda conocer a las candidaturas de esa manera. Recuerden que en todas las plataformas ustedes van a poder tener esa oportunidad. Hasta luego.